Luisa. No cabe duda que necesitamos todos, en cualquier nivel, necesitamos cada día mejorar nuestros conocimientos teológicamente hablando. Me he puesto a analizar varios con doctorado y me doy cuenta que dejan escapar algunas cosas sin darles respuesta. Precisamente por eso de que somos humanos, debemos entender que cada día hay que ser más analíticos para disertar sobre cosas que, sobre todo, hablando teológicamente, son de niveles muy maravillosos, de tal manera que son así como dijo el rey David: tus decretos, tus estatutos, tus ordenanzas me son más dulces que la miel y que la que destila del panal. Sí, es maravilloso lo divino y cada vez nos atrae hasta el punto de aplicar todo nuestro ser para disfrutar aquello tan maravilloso que Dios ha mencionado, para guiarnos, para que nos demos cuenta hasta dónde llega su amor, su misericordia, y su paciencia. En esta ocasión, cuando he puesto aquí un tema: a los que Dios llama capacita, naturalmente que Él desea que aún en las cosas más pequeñas lo aprendamos bien para enseñar correctamente, porque es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5 de San Mateo. Dice que si nosotros aprendemos correctamente para enseñar correctamente, aún en las cosas pequeñas, seremos llamados grandes delante de Él. Así que, aún en las cosas pequeñas, nunca las hablemos con descuido o al azar, siempre con toda la devoción de que cause bienestar y buena guianza a los que están comenzando o que ya van a un buen nivel y que quieren cada vez mejorarse. Que Dios nos ayude a todos a ser dependientes del Señor y no basarnos a nuestra experiencia en años al servicio, porque si así fuese, pues yo desde niño le sirvo al Señor. Desde niño, desde adolescente me convertí a Él. Sin embargo, no puedo hacer de mi conocimiento y mi experiencia una nueva doctrina, sino debo ser dependiente del Todopoderoso Dios hasta el punto de depender de Él como si no supiera. Porque Dios tiene, aparte del Logos, las Escrituras, tiene también el Rema.
El rema es cuando viene reflexión sobre los que estamos leyendo. De repente reflexionamos, ay, tantas veces que he leído esta porción y ahora le encontré este detalle, y no es que le va a interpretar, sino que ahí está. Lo único que hay que hacer es darlo en una forma alineada teológicamente, bajo la inspiración. Entonces, por así decirlo, no cabe duda, Dios siempre se manifestó a los profetas, inspirándoles el Espíritu Santo. Por ejemplo, en varios de los jueces, entre ellos estaba Otoniel, el primer juez, y después otro también, Gedeón. No voy en el orden de los jueces, sino en 4 de ellos, donde menciona, y el Espíritu del Señor vino sobre él y hizo esta hazaña o aquella otra. Y también en Jefté, aquel que habían desechado por no ser hijo de la familia legítima, lo menosprecian. Y un día se acuerdan que tenía habilidades y ellos necesitaban un comandante con habilidades. Y van por él y él dice, no, es que ustedes ya me desecharon, me corrieron. Perdónanos, pero vente, es que reconocemos que el Espíritu de Dios viene sobre ti en ocasiones. Y ya lo convencen y viene. Y efectivamente, dice, y el Espíritu de Dios vino también sobre él. Y entre los que sucedió algo así, otro fue Samson. Ahí se crió el muchachito y de repente tuvo una experiencia que vino el Espíritu Santo sobre él. Y un león que le salió por ahí en el encuentro a devorarlo. Ahí experimentó y el Espíritu del Señor vino sobre él y desbarató al león, y otras muchas más hazañas que hizo con esa palabra. El Espíritu de Dios vino sobre él. Amados que me escuchan, de cualquier nivel en el conocimiento, quisiera que escuchen esto, que nos va a hacer bien a todos, porque si no, pudiéramos estar bajo la lupa de aquella expresión de San Pablo, la mucha letra mata. Entonces, también Salomón dijo, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio aflicciones de la carne, porque el que añade ciencia añade dolor. Cuando vamos con pura letra, aunque teológicamente sea, de ahí en ocasiones es que surgen algunos que fundan su propia iglesia para tener seguidores. Precisamente por eso, por andar creyéndose que tienen la habilidad. Pues la noticia es que no. Necesitamos eso que sucedía en los profetas. Que venga el Espíritu Santo y nos dé iluminaciones en cada ocasión que vamos a formar un tema, o vamos hasta cuando vamos a exponer la palabra, tengamos la modestia de decirle al Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre mí al exponer, y no ir muy así ostentadores,
sino pedir que venga la unción para que su palabra germine y dé fruto. Un buen consejo para todos los expositores de cualquier nivel. Por eso le he puesto en esta ocasión al tema: a los que Dios llama, capacita. Entonces, el capacitador, nosotros tenemos que meternos a las Escrituras, meternos, como dijo el Señor, cavar y ahondar para sintetizar. Naturalmente hay que sintetizar. Acuérdate, síntesis significa cavar a lo profundo y sacar a superficie lo profundo de aquello que vamos a exponer. Sacarlo a superficie para que esté al alcance de los demás, para que la gente pueda sintetizar algo maravilloso de parte de todos los que exponemos la palabra. Los expositores debemos tener la precaución de decir esto: Espíritu Santo, úsame. No se les olvide a todos los que me escuchan. Gloria al Señor. No cabe duda que cuando el Espíritu Santo vino, y ese es el potencial de lo alto que confirma al mensajero para que la palabra que expone sea del Señor, ya que lo del Señor es eficaz. Entonces, el avivamiento en la iglesia primitiva comienza con esa plenitud del Espíritu Santo que vino sobre 120 de los que esperaron esa promesa. Naturalmente comenzaron más de 500 a los que el Señor apareció y les dio ordenanzas que no salieran a predicar con esa preparación solamente del logos, de la escritura, porque los apóstoles originales, que son los buenos, porque cómo sale la epidemia que cada quien es apóstol, ya es una epidemia. No, los genuinos son los originales, de los que debemos aceptar la verdad, es de todo lo que fue admitido canónicamente. Y los que apóstoles hablaron porque palparon, personalmente vieron todo y palparon y anduvieron con Cristo. Entonces, todo, hasta Pablo, que no anduvo con Cristo ni lo conoció en persona, porque mientras él estaba estudiando en la escuela de Gamaliel, Cristo era un predicador famoso. Saulo de Tarso, se cree que se llevaban en edad entre 7 y 10 años. Así que cuando Cristo era un famoso predicador, como no ha habido ningún otro en la historia del mundo, Pablo estaba estudiando y no lo conoció en persona. Él lo conoció hasta que es perseguidor de los cristianos. Y el Señor le aparece camino a Damasco. Entonces por eso se admitió sus cartas, porque él lo vio. Tanto que habló con él y le dijo: ¿por qué me persigues? Ese hombre cayó rendido, reconociendo que ese a quien él perseguía estaba vivo.
porque ese fue su mensaje de ahí en adelante cuando llega a Atenas, Grecia, que encuentra un altar, un letrero que decía al Dios no conocido en el Areópago con los griegos. Dijo, ese que ustedes tienen ahí, en ese altar pequeño ahí que tienen una inscripción al Dios no conocido, ese es al que yo predico. Y les comenzó a predicar y les habló de que él lo había recibido y ahora lo predica porque él fue capaz de vencer todo. ¿Qué me refiero a todo? Venció a Satán en el monte de la tentación. Él le ganó. Cristo ganó. Y después anduvo echando fuera demonios, sanando enfermos, liberando gente poseída. Venció a los demonios y las enfermedades. Gloria a su nombre. Y después fue a la muerte, porque realmente la muerte del Señor Jesucristo no fue un combate o un embate satánico. No. Algunos piensan que Satanás sacrificó a Cristo. No. Porque Cristo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Porque tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, San Pablo a los atenienses les declaró que él predicaba a uno que venció también la muerte. Entonces Cristo nuestro Señor, cuando llegó con el Padre después de resucitar, naturalmente una mujer resucitando, y que en ese mero día andaban ahí y buscaron, los apóstoles se dieron cuenta que sí, y ella se fue a dar cuenta por sí misma y le pregunta al hortelano que guarda ahí, pensando que era él, no, oye, discúlpeme, no sabe dónde pusieron a mi Señor. Y cuando él le dice, María, Miriam, y él dice, o más bien ella, desde entonces se arrojó para abrazarlo y ya estaba resucitado. Sin embargo, dijo, no me toques porque no he subido a mi Padre. Mas ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Miren cómo nos llama el Señor a sus seguidores, mis hermanos. Esto quiere decir, entonces se fue. Y allá el Padre lo recibió porque llevaba una credencial de triunfo. Había vencido contra el demonio, contra el diablo. Y había vencido, tenido victoria sobre los demonios. Y había tenido victoria sobre la muerte. Entonces esas credenciales llevó para con el Padre. Allá, el Padre, por cuanto no usurpó ser igual a Dios. Satanás sí usurpó antes de que fuera echado del tercer cielo. Seré semejante y me sentaré en su solio. Ese sí quiso arrebatar, atropellar lo divino, a lo eterno, al gran arquitecto del multiverso y del universo. Con esto estoy diciendo que el Padre le reconoce su mérito y le dio potestad. Dicen en Filipenses 2:9, por lo cual, por cuanto se humilló y fue victorioso, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso es que cuando vino allá a aparecerse a los apóstoles, ya donde estaban todos, les dice: ahora sí, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos en las naciones y bautícenlos. Él dijo así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo dijo cuando ya venía con toda autoridad. Así que, respetuosos a ese mandato, que no es una sugerencia sino una orden, es que debemos creer como el Señor ordenó. Entonces, anda con ellos por algún tiempo y después ser recibido en las nubes. Y los apóstoles los lleva allá a Betania, donde había tenido un grande milagro, que un muerto resucitó, que se llamaba Lázaro. Allá fue donde los llevó a todos, y allá una nube se lo llevó para sentarse a la derecha del Padre y ser nuestro abogado. Por eso está escrito por el apóstol Juan, cuando en su primera carta dice que nos escribe todas estas instrucciones para que no andemos pecando. Pero si alguno por accidente se descuide y peca, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando él fue victorioso de todo, se sentó allá y dijo: no se les ocurra predicar solo con el conocimiento. Y ellos habían tenido, los apóstoles, la instrucción del mejor maestro de la eternidad, de las edades. Su maestro fue el Cristo. No creo que a nadie de nosotros le llegue ni siquiera al calzado en cuanto a sabiduría e instrucción, porque el Hijo de Dios, válgame, ya a los 12 años ya no podían bloquearle, porque daba respuesta a todo lo que sobre los seres humanos y sobre el plan de Dios para la raza humana se preguntara. Entonces, él ahora, cuando está ya estando allá, le ruega al Padre para que mande al Consolador, el Espíritu de verdad, para comenzar a salir con poder. Por eso esa iglesia tuvo un avivamiento maravilloso, que durante, digamos, los primeros 3 siglos, todo mundo conoció el Evangelio en su tiempo, hasta el punto que Saulo de Tarso, aquel que fue el último de los apóstoles, a quien se le reconoce sus escritos, porque él lo vio también, se le presentó a él y le dio instrucciones. Por eso su mensaje es, cuando llegó ante los reyes, que es antes de ir al César, allá lo presentaron con el gobernador Festo y ante el rey Agripa. Y Agripa, el rey, le pregunta a todos: ¿y cuál es el problema que traen con ese hombre llamado Saulo? Dice: pues él afirma que Jesús, uno que fue crucificado, hemos oído la historia, uno que fue crucificado, pues él afirma que está vivo. Nosotros todavía en este siglo XXI
Ese debe ser nuestro mensaje. Nuestro líder está vivo. Pues los únicos que tenemos nuestro líder vivo somos los cristianos. ¿Y los cristianos quiénes son? Pues aquellos que son dignos del nombre. La palabra cristiano significa ungidos, porque Cristo la palabra Cristo en griego es ungido. En hebreo es Mishija, o sea, Mesías. Y en español es el ungido. Gloria a Dios. Así que les llamaron cristianos primeramente en Antioquía, porque no tenían nombre. Solo les decían los del libro, porque ellos no se les soltaba la escritura. No, donde quiera la traían. La escritura era el Antiguo Testamento. Pues el Nuevo apenas se estaba escribiendo. Pero ahí traían. Donde aprendían siempre a través de los profetas que Jesús es el Cristo. Entonces después vino la revelación por el Espíritu Santo para que escribieran el Evangelio, 4 de ellos. Uno se llamó Mateo, escribe a los convertidos judíos. Otro se llamó Marcos, él escribe a los convertidos que asistían por todas partes en las provincias romanas y aún en la capital. Y Lucas escribe a los griegos, ya que era el único que no era judío. Lucas era griego. Pues ese hombre, entre las cualidades que tenía, es que era médico, era escritor, era historiador y era teólogo, porque se metió a la palabra del Señor. Y cuando él escribe, el Evangelio es uno de los más amplios expositores del Evangelio de nuestro Señor. Entonces hemos de ver con todo esto que tenemos al alcance el Evangelio escrito por 4. Y el 4 es San Juan el cuarto, que escribió el Evangelio. Y él dedica el Evangelio que él escribe a toda la iglesia a nivel mundial. Por eso él presenta a Cristo como el Rey que viene, porque es donde más se intensifica la venida, segunda venida de Cristo. Él la declara con seguridad, se fijó bien para que a la iglesia a nivel mundial nos enseñara a todas las edades que Jesucristo vendrá otra vez, naturalmente. Entonces, ese Juan lo presenta como el Rey venidero. Lucas lo presenta como el que iba a llenarnos con la virtud, el poder del Espíritu Santo, porque él escribe aparte del Evangelio, donde está muy intensificado el que él dejara ver que el Señor vendría a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Lo presenta como el bautizador con Espíritu Santo. Y Marcos presenta a Cristo a los cristianos que vivían por todas las regiones y poblados romanos. Como Éfeso era una región romana, y ahí nació Pablo, pero él era judío original, por eso dijo que era romano por derecho de nacimiento, porque nació en una provincia romana que se llamaba gloria a Dios. ¿Cómo se llamaba la región donde? Tarso.
Saulo de Tarso. Tarso era una provincia romana. Así que Marcos presenta el Evangelio a todos los que habían nacido en las comunidades romanas, y aún en el imperio ahí había muchos que ya se habían convertido al Señor. Y él dedica el Evangelio y presenta a Cristo como el sanador más excelente, porque ese es el único que presenta la sanidad divina para que sea predicada. Porque el Señor tuvo la precaución desde desde San Juan, que los que creen en Él, las obras que Él hizo, también ellos las harán. Allá en el capítulo 12, en el capítulo 14, verso 12, dice: los que creen en mí, las obras que yo hago, también ellos las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Esa es las escrituras como está en su original. Ni para qué andar buscando cosas, como desechar todo eso que la escritura menciona como algo vital para una iglesia viva y poderosa en medio de un mundo que es ya un laberinto de confusiones. Pero los que aman a Dios, ahora en medio de todo ese mundo, ese fuego, esa inundación de perversidades, el fuego no nos quemará, ni las aguas nos inundarán. Se refiere a esos asuntos, a ese laberinto en la raza humana. Nada nos va a afectar. Miren lo que dice en Salmo 119, verso 165. Mucha paz hay para los que aman la ley de Dios, y para ellos no habrá tropiezo. Vamos adelante con una actitud de santidad y purificación, para que el Espíritu Santo siempre venga, para que nos adopte, nos capacite con esa virtud sin la cual todo lo demás tiene cierto vacío. Por favor, démosle lugar a esa personalidad maravillosa que se llama que es el Espíritu Santo, y su nombre es el Consolador. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, qué maravilloso es ver en la divinidad. Dios es el Padre, es el arquitecto, Cristo es el ingeniero, y el Espíritu Santo es el constructor. Porque desde que se fue nuestro Señor Jesucristo y se sentó a la diestra del Padre, todavía no termina su obra. Sigue como abogado. Él será rey hasta después de la segunda venida, donde someterá todo bajo su autoridad, porque el Padre le dio ese derecho. Gloria a Dios. Entonces, no cabe duda que en nuestros tiempos la iglesia del Señor sigue necesitando ese potencial que confirma que es la lluvia. Ya ven que la lluvia trae muchos beneficios. Las montañas se ponen verdes. Las cosechas se logran. Se pone un panorama maravilloso cuando hay esa lluvia regular. Esa lluvia que hace florecer hasta los desiertos, con cierta humedad que le llega,
se crían unos, y vieron nomás qué hermoso. Me ha tocado caminar por ciertas áreas desérticas y hay ciertas plantitas que dan una flor maravillosa en pleno desierto, porque la lluvia, el torrente, ese elemento que es tan esencial, es vital. Gloria a Dios. Pues entonces el Espíritu Santo representa el torrente que viene a refrescar para que la palabra que sembremos lleve fruto. De otra manera, hay siembra que sin la unción del Espíritu Santo en el expositor, sí van a nacer y va a crecer porque es palabra viva. Pero se necesita la lluvia que le dé el crecimiento para que dé fruto, mínimo 30. Porque es a 30, a 60 y a 100. No se vale menos. Y para que eso suceda, a los que Dios llama, capacita. Profundicemos en las Escrituras a los niveles mejores que puedan existir, teológicamente hablando. Pero no nos quedemos ahí, porque el Señor, que instruyó a sus 12 apóstoles, les recomienda que no se les ocurra ir con puro conocimiento. Dice, porque les voy a mandar poder, rogaré al Padre, y mandaremos. En otras palabras, el Padre y el Hijo mandaron al Espíritu Santo. Y este comenzó con un avivamiento para que la iglesia fuera poderosa. Porque Dios necesita que haya manifestación en su iglesia, demostrando que la unción está con ellos. Y otro de los factores que no debe fallar en la iglesia, como lo hubo en la primitiva, era el amor de Cristo. Porque dijo el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se tengan amor unos por otros. Si nosotros no buscamos ese nivel, para no tener barreras denominacionales, sino dar la palabra con el amor de que todos entremos en esa ola celestial. Porque creo que en la vida deportiva le llaman ola a una que se levantan y van manifestando el acuerdo o el compañerismo en un deporte. Pues nosotros entremos a la ola divina, procurando a los que tengan menos conocimiento o estén un poquillo equivocados, nuestra buena actitud amorosa los cubra, para que no se sientan que cada quien por su rumbo, como el dicho que decían allá, éramos pequeños en la época de nuestros abuelos, que cada quien con la suya. También decían, cuando nos hacían ciertas burlas, ciertas familias idólatras, nos decían, aleluya, aleluya, cada quien con la suya. Pues no, señor, no, señor. Aunque naturalmente debemos conservar aquella familia que Dios nos dio, llevándola al mejor éxito como patriarcas y sacerdotes hogareños. Pero por otro rumbo es todos para Dios y Dios para todos. Todos en Cristo y Cristo para todos. Todos con el ingrediente de la lluvia, del torrente del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que haya un crecimiento. Imagínense, sembrar semilla, muy buenísima calidad, pero sin esa unción divina, pues va sin el elemento que es el que le da el crecimiento y buen fruto.
Entonces, en esta ocasión, debemos ver que en los primeros, digamos ya en el siglo XX, en los 50, hubo hermanos que se pusieron de acuerdo en eso de buscar el potencial divino. Ya para esas fechas había denominaciones muy respetables, claro, que vienen desde el siglo XVIII y XIX. Sin embargo, allá los de aquel tiempo también le dieron lugar a la unción. Y hubo entre ellos un despertamiento. Pero luego, ya acá en el siglo XX estaba muy apagado ese potencial en la iglesia cristiana. Porque somos cristianos. Un bonito nombre que significa ungidos. Gloria al Señor. Como diciendo, pertenecen al ungido, pues son ungiditos. Como algunas denominaciones piensan que el solo líder de ellos es el ungido. Los demás le llaman siervos, trabajadores, al servicio de cierto compa que se las ha creído que él nomás es. Líbranos, Señor, y caminemos por la senda maravillosa. Entonces, ¿qué pasó en los 50? Algunos hermanos se pusieron de acuerdo. Gloria a Dios. Al comienzo del siglo se pusieron de acuerdo y estuvieron batallando ahí. Por ejemplo, había ciertos avivamientos por ahí que les mantuvo buscando. Pero se menciona la historia que acá en Azusa, condado de Los Ángeles, o pertenece a esa metrópoli, esa conurbación de lo que se le llama Los Ángeles, en Azusa, calle Azusa, un grupo se juntó y no se quisieron quedar tranquilos hasta recibir. Y vino una unción fresca y poderosa del Espíritu Santo aquí en los 50 hora del siglo que acaba de terminar, el siglo XX. Y comenzó el evangelio a dispersarse otra vez y se llena de poder la iglesia del Señor, sin importar denominaciones. Es más, ese que comenzó esa búsqueda, se dice que era un hermanito moreno, que pertenecía a un movimiento que no era de los pentecostés tradicionales. No, es más, Pentecostés ni siquiera todavía se nombraba por ahí. Pero él comenzó y se juntaron varios de varias denominaciones y el Espíritu Santo los llenó. Y comenzó la iglesia a surgir con poder maravilloso. Entonces, ese elemento, llamémoslo así porque no herramienta, ese elemento que se llama lluvia de poder, que es el que trae para que haya fruto, el que nutre la tierra y el que hace crecer las plantas y salir las flores y ponerse bonito todo por la lluvia. Ese poder démosle lugar para que la iglesia cristiana de todos los movimientos que aman al Señor de a de veras y que le reconocen como el que viene a derramar lluvia de poder con amor, porque como que esas son dos cosas, más bien dos elementos fundamentales: el amor y las señales son el distintivo que el Señor dijo, porque Él dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera al demonio. No dice que el demonio nos va a echar afuera a los cristianos. Es al revés. Echaremos fuera demonios. No sé por qué
cerca de la iglesia donde fui pastor, 55 años al hilo. Unas familias, cuando ya les llevaban allí algún poseído de ellos decían, mire, este asunto no es nuestro, pero nosotros somos de aquí, decían ellos, de aquí somos. Ya ven, pero como ellos usan mucha idolatría, pues no se manifiesta el Señor. Es más, ni creen, porque me los mandaban a mí. Allá está un hermanito, allá de los cristianos, esos aleluyas, ahí llévenlo. Ellos sí liberan de eso. ¿Y por qué ellos no? Si es para todos. Pero hay que andar en la Escritura. Hay que arrepentirnos de nuestra iniquidad. Hay que confesar nuestros pecados a Dios. Amén. Porque el que encubre sus pecados no prosperará. Está escrito. Mas el que los confiese y se aparte de sus pecados alcanzará misericordia. Entonces hay misericordia y hay perdón. Pero hay que arrepentirnos, confesar nuestros pecados y apartarnos de eso, de la maldad. Esas cosas no todo mundo quiere someterse, pero esa es la palabra del Señor que debemos siempre predicar para que no falte el elemento maravilloso que se llama el Espíritu Santo para que haya fruto. En todo esto entonces, el Espíritu Santo lo llenó. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque era evidente la necesidad de renovación de la misión y del propósito cristianos en la iglesia y entre sus miembros, que ese movimiento, esa unción siga. De otra manera, aquello va en una actitud profesionalista. Esto no se trata de profesionalismo, se trata de demostración, como el apóstol Pablo decía, no vengo solo con palabras, y que si tenía palabras, era alguien que hasta se confundió un poquito el gobernador Festo, cuando dijo, Saulo, tus muchas palabras me confunden, me vuelven loco. Aleluya, gloria a Dios. Tenía la sabiduría, pero aparte tenía la unción. Por eso él dijo en Efesios, fíjate lo que dijo en Efesios, en el capítulo 5, léemelo, Lori, por favor. ¿5 qué? Gloria a Dios. Así que es maravilloso darnos cuenta de estas verdades. Gloria al Señor. Es maravilloso. Aleluya. Y el apóstol Pablo se llena su corazón dándose esa declaración maravillosa. En el capítulo 5 de Efesios. Ahí da una declaración maravillosa. Gloria al Señor. Yo lo voy a dar. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Sí, porque el vino nomás anima, pero no ayuda. Te anima a que te avientes a hacer algo, pero estás bien torpe, de modo que hasta ahí te caes en aquel intento. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, mas ser llenos del Espíritu. Gloria al Señor. Ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es representado como el vino en cierta forma, o el aceite. Porque el vino alegra. Pues el Espíritu Santo alegra, te da gozo e inspiración
y te da poder. No sé, o sea, sean llenos significa, no fueron llenos, dice sed, significa en cualquier tiempo, en el nuestro, ser llenos del Espíritu Santo. Léeme el texto todo completo. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, del 18 al 20. Quiere decir que cuando investigamos estos fenómenos, debemos preguntar, ¿por qué ocurrió esto? Porque le dieron lugar al Espíritu Santo en los años 50 y vino un avivamiento a nivel mundial. Gloria a Dios. Número 2. ¿Qué impacto ha tenido? Pues que los cristianos, la iglesia del Señor se pone a un nivel ferviente. Porque eso significa avivamiento. Tener efervescencia y motivación. Y meterse a una ola de entusiasmo, de ánimo para hacer las cosas con gozo. Gloria al Señor. Número 3. ¿Cómo puede mantenerse la integridad espiritual? Apenas bajo la unción del Espíritu Santo. De otra manera, hay mucho peligro. Porque me ha acontecido ver en esta experiencia de la vida cristiana, que ya son cerca de 70 años que yo le sirvo al Señor, que ha habido gente con mucha intelectualidad teológica, escúchenme. Sin embargo, llegan a un punto en que le dan lugar a ciencias muy raras, a cosas que no debemos andar nosotros revolviendo, porque debemos aprender a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Y hay veces que queremos responder a preguntas filosóficas, religiosas, muy raras, y ahí andamos buscando cómo acoplar algo para estar al nivel de aquellos. Pero ¿qué me importa a mí? Todo lo que sea raro. El apóstol Pablo, junto con aquel elocuente llamado Apolo, miren lo que dice en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Gloria al Señor. Dice que no debemos ni siquiera pensar, menos argumentar de cosas que no estén transparentes en las Escrituras. Gloria al nombre del Señor. Verso 4 creo, o 4:6 o 6:4. Gloria a Dios para siempre. 4:6, ¿qué dice? Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6. Miren lo que dice. Amados hermanos, pónganse listos. Y por ejemplo, aquí nos tienen a Apolos y a mí, que les hemos dado ejemplo. A lo que no tenga claridad, a lo que no tenga explicación bíblica,
ni siquiera piensen sobre ello. ¿No será que a veces nos atrevemos por el conocimiento que tenemos a andarle buscando respuesta para envolver, para codearnos con el ocultismo? Cuando damos lugar a andar explicando cosas que no estén bien confirmadas en las Escrituras. Por eso dice, no sea que lleguen a un punto de contienda, porque la contienda será que, oye, pues allí yo no le hallo eso así allí, y ya ahí comienza ya a interpretar. Y la Escritura no es de interpretación privada. La Escritura va con el Logos. Amén. O con el término profético, que hay de profecía en ello. O con el término regular, que significa simple. Como diciendo, cuando hay cosas, por ejemplo, que dicen, si el que me sigue, el que sigue mis caminos, sus caminos, y no toma su cruz, y no abandona padre, madre, hijos, esposa y todos, por mí no es digno. Esa interpretación debe ser así regular, simple, común. ¿Qué quiere decir eso? Que amemos al Señor más que a los nuestros, no que los abandonemos. Pero de ahí en más, la mayoría de las Escrituras van tal como está escrito. Ayúdenos el Señor a permanecer establecidos, ya que escrito está en Isaías capítulo número 8, capítulo número 8, versículo 20, dice: a la ley y al testimonio, los que no hablen conforme está escrito, no les ha amanecido. Que no nos atrevamos a andar sacando por ahí cosas que para complacer la opinión de los esbirros. Dispense por esa palabra de esbirros. En otras palabras, llamémosle indoctos. Indoctos son los que, aún también los que saben mucho, pero que se han salido más allá de las Escrituras. Listos pues para retener con claridad esa doctrina del Señor, el Evangelio, hablar conforme está escrito. Y de lo que no escrito, ni siquiera pensemos algo para dar respuesta a los que nos pregunten de eso. Pero sí debemos buscar respuesta en la Escritura a los que nos pregunten sobre aquello o lo otro. Nunca nos atrevamos a pensar que lo extraterrestre tenga función creativa u orgánica con los seres humanos. No, porque los ángeles ni caídos ni siquiera los buenos que permanecen con Dios, porque de esos ángeles Satán en su rebelión engañó a 1/3, pero a Dios le quedaron 2/3, hablando solo de ángeles. Entonces ellos no tienen roce con los seres humanos, porque su género no va en nada para engendrar. Como extraterrestres engendrar entre humanos. Ese es un dicho que allá en los 50 era famoso y le dimos batalla, pero comienza a surgir otra vez para andar creyendo que los ángeles pueden venir y engendrar acá. Por favor,
Conservémonos con lo que Cristo dijo cuando le traen a una comparación, una metáfora, donde le dicen los saduceos: Señor, dinos de quién será mujer una que fue esposa de 7 de ellos que eran hermanos. Con ninguno tuvo simiente. Y por eso la volví a tomar el otro, porque siempre cuando uno moría sin hijos, su hermano debería dejarle engendrar un hijo en esa señora viuda para que el nombre del que murió tuviera presencia, porque Dios quiere que exista presencia de todos. Somos tan valiosos todos los seres humanos que Él no quiere que nadie se pierda. Pero entonces le dijeron: ¿de cuál será mujer en la resurrección? Dijo: ignoráis la escritura y el poder de Dios, porque los ángeles no engendran, porque en la resurrección todos seremos como los ángeles. Y los ángeles se acaba eso de la reproducción. Dios nos guarde y continuemos confirmando la palabra del Señor. Y no olvidemos la proposición de San Pablo: sed llenos del Espíritu Santo. También con esto termino. Cuando llegó a Éfeso, les dijo: habéis recibido el Espíritu Santo. En el capítulo 19 de los Hechos les dijo: habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis. Y ellos dijeron: ni sabemos si hay que batallar por buscar Espíritu Santo. Y entonces ya les enseña que es necesario. No habrá, ¿hasta dónde habrá llegado el descuido en los cristianos y ministerios de nivel fuerte, que ya al Espíritu Santo no le den lugar? Líbranos, Señor. Hay que darle lugar al Espíritu Santo en todo. Gloria al Señor. Entonces, que Dios nos bendiga y nos guarde. Oremos para que la palabra esta que hemos predicado cause el despertar de buenos hombres que tenemos exponiendo la palabra, y que yo checo en el YouTube, en todos los medios, examinando a nuestros predicadores de buena calidad, pero que incluyan ese líquido maravilloso, ese torrente, ese agua, esa lluvia de poder, para que haya fruto abundante y tengamos ese gozo interno, no nomás en la cabeza, sino en el corazón y en todas nuestras emociones. En el nombre de Jesucristo declaro bendición para todos. Amén.